upside down is a lot harder. We're going to be reading verses 1 to 6. Buenos días. 20 of Revelation. Vamos a leer el capítulo 20 de Apocalipsis, del 1 al 6. Gracias a Dios que todos están aquí. Y esta es la palabra de Dios para todos nosotros. It's quite unusual, children, so it's kind of like very wild what happens here. Then I saw an angel coming down Vi a un ángel que descendía del cielo from heaven con la llave del abismo to the bottomless pit, and a y una great gran cadena en la mano. he laid hold Y of prendió al dragón, that la serpent serpiente which is antigua, the devil and que es Satan, el diablo y Satanás, and bound him for y lo ató 1,000 por 1000 years, años, and he y lo arrojó al cast him into abismo, the y lo bottomless encerró, pit, y puso su sello sobre él para que no engañase set a seal más a las on him so that naciones, he should deceive the nations no more till the 1,000 hasta years que were fuesen finished. cumplidos 1000 años. But Y after después these de things, he esto, must be debe released ser for a desatado little por while. un poco de tiempo. And I saw thrones, Y vi and they sat tronos, y on se them. sentaron sobre ellos Judgment was los que committed recibieron to them. facultad de juzgar. Then I saw Y the vi almas souls de los decapitados of those who had been beheaded por causa del for their testimonio witness to de Jesus Jesús and for the word of God, who had not worshipped y the por la beast palabra de or his Dios, image, los que no habían adorado a la had not bestia, received ni his su mark on their imagen, y que no foreheads recibieron la marca or en on sus their frentes, hands. ni en sus And they manos. lived and reigned Y vivieron y with reinaron con Jesus Cristo for 1000 1,000 años. years. But the rest of the Pero dead los did not otros, live again los until otros the 1,000 muertos, years were no finished. volvieron a vivir This is the hasta que se first cumplieron 1000 resurrection. años. Blessed Esta es la and primera holy is he resurrección. who has part Bienaventurado in y the first santo el que tiene resurrection. parte en la primera Over resurrección. such the La second segunda death has muerte no no tiene power. potestad sobre They shall estos, be sino que priests of serán God and sacerdotes of de Dios Christ, y de Cristo, and shall y reign reinarán with con him él 1000 años. 1,000 years. Well, good morning. And I'm filling in for Pastor Buenos Ron días. this morning. Estoy predicando aquí And this en morning lugar I'm del going to be pastor talking Ron, about y hoy vamos a the hablar golden rule of Bible interpretation. de la regla de oro para la interpretación de la Biblia, que When dice plain básicamente, sense makes common sense, seek no other sense, que lest cuando it las be cosas comunes tienen nonsense. sentido, no busques otro significado. Ese es el sentido. Y ese es, eso es lo que yo hago cuando interpreto la Biblia. Es lo que hablo, por ejemplo, con los testigos de Jehová o con los mormones, porque ellos rechazan esta regla de oro de la interpretación de la Biblia. El evento más importante de la historia, hermanos, fue la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Todos los que están aquí y que creen esto estarán de acuerdo conmigo que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es el evento más importante de la historia. Pero ¿cuál creen ustedes que es el evento más importante de la historia? Bueno, tal vez ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que el segundo evento más importante de la historia sería la invención de la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué es que yo pienso esto? ¿Por qué creo que esto es el evento, uno de los eventos más importantes? Bueno, porque
Antes de la imprenta, todo tenía que ser escrito a mano. Y como tenía que ser escrito a mano, pues no había muchos libros. Y no había tantos, como no había tantos libros, había poca motivación para aprender a leer. Y el primer libro que se imprimió por la imprenta de Gutenberg fue la Biblia, y esto tuvo mucho significado. Fue de tal significado que cambió la historia. La mayoría de los europeos eran analfabetos, ellos no tenían acceso a libros. Entonces, como le decía, esos libros, pocos libros que habían sido escritos en latín, y ellos no sabían leer esto. En la iglesia, por ejemplo, los servicios se llevaban a cabo en latín, y entonces la gente no tenía ni idea de lo que se decía, así que había muy poca motivación para leer. De cualquier manera, la mayoría de los europeos pues no sabían leer. Pero cuando la Biblia estuvo a la disposición de las masas, hubo esta motivación para leer y para escribir. Esto permitió que las personas sin educación pudieran desafiar las enseñanzas de los teólogos mediante la palabra de Dios. Si el sacerdote decía algo, por ejemplo, y esta persona podía leer ahora en su Biblia y podría decir, tengo una objeción, la Biblia dice tal y tal. Una de las palabras más famosas de la Reforma dice, aquí estoy y no puedo hacer otra cosa sino lo que el Señor me ayude a decir. La Biblia, las Sagradas Escrituras estuvieron a la disposición de la gente gracias a este invento. Sin embargo, tomarían unos 100 años más o menos para que los reformadores pudieran entender cómo podrían ser salvos. La Iglesia Católica Romana había estado enseñando que podrían ser salvos si guardaban los sacramentos, pero ahora tenían la Biblia y empezaron a leer la Biblia y entonces estaban en un predicamento. O creo lo que está en la Biblia o creo lo que enseña la iglesia. Para algunos de ustedes que vienen de un trasfondo no evangélico, ustedes saben que uno es salvo solamente por la fe, solamente en Cristo. Nosotros ponemos nuestra fe en ello y esto ha sido una elección dolorosa para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes vienen de una tradición, de una iglesia diferente, de una familia que les enseñó ciertas cosas. Bueno, aquí estamos con estas personas de las que les hablaba, que tardaron unos 100 años en entender cómo podían alcanzar salvación. Cualquiera que se atreviera a cuestionar los dogmas católicos podrían ser torturados y muertos por la Inquisición. La Iglesia Católica no daba lugar a ninguna pregunta.
ninguna aclaración de alguno que preguntara, pero la Biblia dice tal o cual cosa. No. Así que estas personas que empezaron a leer la Biblia llegaban a este conocimiento bueno. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a abrazar lo que está en la Biblia o voy a seguir con las creencias que mis padres o mi familia o la tradición me ha enseñado? La prioridad para los reformadores era cómo descubrir cómo ser salvo. Esa era la prioridad y esa debe ser nuestra prioridad hoy mismo. La escatología es el estudio de los últimos días y esta era una doctrina secundaria. Empezar a hablar de la tribulación y del reino milenial, todas esas cosas, no era prioridad. Ellos querían saber cómo escapar de la Inquisición, cómo ser salvos, ¿verdad? Para algunos de ustedes, de los que están aquí, ustedes son jóvenes cristianos. Tal vez algunos de los que están aquí acaban de venir a los pies de Cristo. Tal vez mis estudios de los jueves no serían para ustedes la prioridad más alta. Tal vez ustedes necesitan venir a la clase de los martes. La clase de los martes donde la prioridad es conocer a Jesús y ser discipulado y saber qué significa ser salvo. De eso se trata la clase de los martes. Así que voy a recomendarles, si usted es un joven cristiano que está aquí en la iglesia, creo que el 10 de septiembre van a empezar este programa, estas clases que recomiendo altamente para ustedes, porque esa es su prioridad. Su prioridad es ser discipulado y aprender a caminar como cristiano. Ahora, volviendo al tema, la reforma. La reforma no fue perfecta. Ellos tenían 5 principios. Estos principios son 5 principios integrales en mi sistema de creencias. Vamos a ver estas 5 principios a los que se le llamaron las 5 solas. Sola escritura, solo la escritura. Solo Cristo. Solo fe. Y solo gracia. Y solo gloria a Dios. Vamos a echar un vistazo a estas. La primera es solo Cristo. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La iglesia reformada tenía que enseñar que la Virgen María no era un mediador para llegar al Padre, que solamente había uno que podía dar salvación, la fe en uno solo, lo cual nos lleva a la segunda que es solo fe. Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
by God's grace Aquí alone. claramente estamos viendo que uno no es salvo por Romans guardar los 11:6. sacramentos, And if sino by por la grace it is no gracia. longer of works, otherwise grace is no longer La grace. gracia, But si if of tuviéramos que works is no longer ganarla, ya grace, no sería gracia. otherwise work is no longer work. Sola Deo Gloria. To God be the glory A alone. Dios sea la gloria. 1 Corinthians Primera de 6:20. Corintios For you were 6:20, bought at a price. porque Therefore habéis sido glorify God in your body, comprados por precio, and in your glorificad pues a spirit, Dios en vuestros which are God's. cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. And this one, which I believe is the most important, Y este creo que es sola scriptura muy importante, sola The Bible escritura, alone. solo la Psalm Biblia. 119, 160 Salmo says, 119, "The 160 entirety dice of your que la word suma de tu is palabra true." es verdad. That is from Genesis to Eso Revelation. es de Génesis a Apocalipsis. Every word in the Cada Bible palabra is true. de la Now, the Biblia Bible es does verdad. quote La some Biblia lies cita and some quotes of people who defied God, but todas when it estas does so, it's cosas part of the truth of the scriptures. y la Biblia Proverbs en 30, todas sus verse 6. partes es la Do verdad. not add to his words, Proverbios lest he rebuke 36, you. no añadas a sus and you be palabras para que no found te a reprenda liar. y seas hallado mentiroso. See, the Bible is our La greatest Biblia weapon. es nuestra más Hebrews grande arma. 4:12. For the word Hebreos of God is living and 4:12. powerful and sharper than any two-edged Porque la sword, palabra de Dios es viva y piercing even to the poderosa division y of más soul and cortante que toda spirit, espada de dos and of filos joint y and penetra marrow, hasta partir el and is a alma y el discerner of the espíritu, thoughts las and intents coyunturas y of los the heart. tuétanos y discierne los pensamientos y las So when intenciones I del go and I corazón. confront a Jehovah's Witness, I confront a Mormon, Cuando yo, por ejemplo, me encuentro con un mormón o un confront a testigo liberal de Jehová, theologian, I always like to start siempre with me the gusta golden empezar rule of con Bible la prophecy, regla de oro de la Bible interpretación de la interpretation. Biblia. When plain sense Cuando el sentido makes común common se sense, convierte en sentido seek no común other o sense, tiene lest sentido it be común, nonsense. no busques otro You know sentido, what no sea que I se found that convierta almost en every una Jehovah's tontería. Witness will say, "Yeah, that's a great rule. I agree with that." Y ellos generalmente dicen, sí, I say, "Okay, esa es una buena regla. I'll hold you to that rule Y of entonces interpretation." vamos a In pegarnos a other esta words, regla de the interpretación. Bible En otras says what it palabras, means, la Biblia dice lo que and it means significa what it says. y significa lo que dice. And one of the things we're going to look at this morning, Israel means Israel. The Por church ejemplo, Israel means the significa church. Israel, la iglesia significa la iglesia. The final authority, is it the Bible or my doctrine? La Biblia es la autoridad final. What does one do when the Bible contradicts ¿Qué se hace cuando la Biblia doctrine contradicts what's written in the Bible? I ¿Qué think se hace we'll cuando all la come Biblia to places contradice where we alguna read cosa something que in está escrita Scripture en la and say, Biblia? O al menos eso parece. "Wait a minute. A veces llegamos a un texto That's, cuando I pensamos, don't believe that. a ver, I didn't know no that." creo esto o no lo entiendo Well, when o you no lo come to a sabía, place where your o tal doctrine vez disagrees with the tu Bible, doctrina you're forced to discrepa change de la your Biblia. doctrine or change ¿Qué the vas a Bible. hacer? ¿Vas a cambiar tu doctrina o vas Those a are your only cambiar two la choices. la Biblia? Tú tienes dos opciones. Now, when I first became a believer, Entonces, cuando I was tú te not conviertes en raised un in a creyente, Bible-believing a home. veces And so there were a lot vienes de of un things as a hogar donde brand no new es believer creyente, así como yo. I didn't Yo understand, no I sabía, didn't know. yo no One of entendía. those things was the Trinity. Una de esas cosas, When por I ejemplo, que me received costaban Jesus as my trabajo, Lord and era la Savior, I didn't Trinidad. know he was Almighty God. Cuando yo conocí a Jesús, cuando lo didn't know that. acepté como mi Salvador, Now, yo no had I sabía died before I came to the realization Jesus que Él era is Almighty todopoderoso. God, would I gone to heaven? I think I would have. Si yo no lo hubiera But I entendido en ese didn't momento, understand that. I didn't know pues that. I knew the word Trinity de todas because maneras it's yo era all over. salvo. You hear that all over the place. Pero But as I began to study the Bible, conforme I yo fui realized estudiando la 1 Timothy Biblia, 3:16, me fui dando cuenta de without cosas. controversy, Fui great is entendiendo the mystery of más. godliness. Hay God was misterios en la manifested in the palabra. flesh,
Vi, por ejemplo, este verso de 1 Timoteo que dice, Jesús se manifestó en la carne. Y fue visto por las personas y fue recibido en gloria. Entonces, ¿qué se hace cuando la Biblia contradice algo que está escrito en la Biblia? Lo primero que hace es Lo primero que hacen ciertas personas es cambiar la Biblia. Y esta es una cita que dicen los testigos de Jehová. Una de las diversas formas en las que la traducción del Nuevo Mundo honra a Dios es evitando el prejuicio trinitario. Entonces, como ellos no entienden la Trinidad, pues por eso la cambiaron. Lo cambiaron en su Biblia, pero ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era Dios. Primera de Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Entonces ellos le cambian allí un poco a la palabra. Ellos cambian de que Cristo era Dios a que Cristo era un Dios. Entonces, cuando tu doctrina contradice lo que dice la Biblia, entonces lo que muchas personas hacen es agregan revelaciones religiosas adicionales. Luego, por ejemplo, los mormones hablan acerca de que Jesús vino a Norteamérica y yo no veo todas esas cosas en la Biblia. Entonces, como no están allí en la Biblia, ellos inventaron el libro del Mormón, por ejemplo, con una revelación extra bíblica. Hablas con los judíos, por ejemplo. Ellos rechazan la autoridad final. Y agregan revelaciones adicionales. Y cuando hacen eso, ellos están rompiendo el mandamiento que dice que no hay que agregarle nada a la palabra. Pero esta es otra cosa que hacen cuando alguien no entiende lo que está en la Biblia, entonces alegorizan las escrituras. Y esto es muy peligroso. Buscan un significado místico o esotérico más profundo para un pasaje de las escrituras. Una definición esotérica es algo que ellos dicen que solo algunos muy especiales, algunos elegidos pueden entender. Entonces dices, bueno, pero dice así, bueno, sí, eso dice, pero eso no es lo que significa. Entonces ellos le buscan estos principios a la Biblia y estos significados. Pero en la Biblia dice que ninguna palabra profética tiene interpretación privada. Alegorizar las escrituras no es lo que Dios quiere que hagamos, porque eso permite que uno cambie el significado de la Biblia. Durante Stampede me encontré con estas personas y les dije, ¿puedes encontrar una escritura que dice que Cristo regresó a la tierra de forma invisible
en 1914, porque estas personas eso creían. And you read Revelation 1:7, it says, "Behold, he is coming with the clouds." Pero Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En el comentario dice, Cristo Jesús vino en 1914, pero sin ser visto por los hombres. Eso dice la Biblia de estas personas. What does that mean? Y si ellos alegorizan esto, entonces le cambian el significado a la palabra. La palabra dice, todo ojo le verá. Eso no significa que va a ser invisible. Eso significa que todo ojo le verá. Así que los testigos de Jehová están equivocados en esto. Entonces, ¿qué hice? Bueno, les di unos tratados evangelísticos diseñados especiales para los testigos de Jehová. Y les enseñé la palabra, exactamente como dice la palabra. Esta mujer que lo vio estuvo a punto de recibir al Señor como su Señor, pero lo importante es que cuando vemos la palabra, tú puedes decir lo que tú quieres, pero la palabra dice así y eso es lo que dice. ¿Por qué los testigos de Jehová enseñarían una cosa así? Bueno, porque en aquellos años el fundador de los testigos de Jehová usó las medidas de la Gran Pirámide para decir que Cristo iba a decir en 1914 y establecería el reino. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de que Cristo no regresó en 1914? Él no vino. Nadie lo pudo ver. No hay ninguna evidencia histórica, no hay ningún récord histórico que diga que Cristo regresó en 1914. Y cuando eso no sucedió, pues hubo una sacudida en este movimiento religioso. ¿Por qué? Porque su dirigente fue comprobado como un falso profeta. Y por eso el comentario de su Biblia dice que Cristo vino de forma invisible. Otro pasaje que me gusta confrontar con ellos es Isaías 43:10. Yo les pregunto, ¿quiénes son los verdaderos testigos de Jehová? Y ellos no pueden decirme en la Biblia dónde están, pero están precisamente ahí en Isaías 43:10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así que yo les pregunto a los testigos, ¿de quién está hablando? Y ellos dicen, de los testigos de Jehová, ¿de veras? Vamos a ver el contexto de este verso. Y cuando aplicamos esta regla de oro, de que cuando el sentido común tiene sentido, no busques otro sentido, o sea que se convierte en algo sin sentido.
So in context, Isaiah 43:1, Entonces, Isaías 43:1. but now thus says Jehovah, who Ahora así created dice you, Jehová, O Jacob, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. fear not, for I No redeemed temas, you, I porque yo te called you by redimí, te by puse your en name, nombre you are mío, mine. eres tú. What does that word, O Israel, mean? ¿Qué significa esa palabra, oh Israel? When plain sense makes common sense, seek no other sense lest it be nonsense. Otra vez, Does not Israel mean cuando el Israel? sentido común tiene sentido, In no context, busques otro sentido. for I am Si the dice, Lord oh your Israel, God, se the está Holy One of refiriendo a Israel, your Israel, Savior. porque yo, I Jehová, gave Dios tuyo, Egypt for your el Santo de ransom, Israel, Ethiopian sea soy tu for your Salvador. A price. Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y Whoever a the Seba real por ti. Jehovah Isaías Witnesses are, 43:3. they Entonces, plundered Egypt. está hablando de Israel, aquellos que Isaiah salieron de 43, Egipto. 5 and 6 in context. Isaías 43, 5 al 6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Esto está hablando de los últimos días. De acuerdo a lo que ellos están diciendo, es que a los testigos de Jehová los va a traer de todos lados. ¿Qué es esto? Isaías 43:14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Esos testigos de Jehová serían traídos de Babilonia. Según el contexto de este verso de la Biblia, está hablando del pueblo de Israel, aquel que fue rescatado de Egipto y traído de Babilonia. Esto no se parece a los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero ellos piensan así. Cuando ellos me contestan, dice, bueno, es que el Israel nacional ha sido reemplazado por un Israel espiritual y ahora nosotros somos ellos. Y luego les pregunto, ¿los verdaderos testigos de Jehová fueron llevados a Babilonia? Y ellos dicen, sí. And then I give them a response they're not expecting. I agree. I agree you are spiritual Israel. Y yo les say, digo, by the way, Israel is not English. It's Hebrew. Do you know what the word Israel means? Yo creo que ustedes sí son un Israel espiritual. ¿Y saben qué? La palabra Israel significa literalmente el que lucha contra Dios. Génesis 32:28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Si tú eres un Israel espiritual, entonces Romanos capítulo 10 y 11 se aplica sobre los testigos de Jehová. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por tus propias palabras les digo a ellos, ustedes han confesado que están perdidos, son celosos, pero no saben de qué.
y se sienten justos en sus propias obras. Romans 11, 28 and 29. Romanos 11, 28 y 29 dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ustedes saben que los testigos de Jehová son enemigos del Evangelio. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En este momento yo les digo, si ustedes están en contra de Dios, ustedes necesitan obedecer lo que dice el Evangelio de Juan, donde dice que uno tiene que nacer de nuevo para pertenecer a la familia de Dios. Si ustedes no han nacido de nuevo, no pueden pertenecer al reino de Dios. Pero muchas veces no podemos llegar a este punto porque a ellos no les gusta hablar con aquellas personas que conocen la Biblia. Los testigos de Jehová han cambiado muchas de las doctrinas fundamentales por sus doctrinas heréticas de reemplazo. Ellos han rechazado este principio, solo la Escritura. La mezcla del preterismo e idealismo, Hanegraaff, produce una escatología que es anti-israelí y pro-palestina. Su tipo de teología del reemplazo enseña que el Israel nacional ya no tiene futuro desde que es reemplazado por la Iglesia. La misma herejía que se abraza por los testigos de Jehová. El reino ahora, esta es otra herejía. Mateo 6, verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. He hablado con personas que dicen que el reino ya está aquí. Y les digo, ¿de veras? ¿Así es como es el cielo? Porque si el cielo ha bajado a la tierra, entonces así debe de ser el cielo. Guerra, violencia, hambre, abuso. No, el reino no está aquí todavía. Ken read the Apocalypse 20, 1-7. Let's take a look at it. Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice, entonces vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué significa? Bueno, el sentido más lógico es lo que está dicho. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. 1000 años son 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nuevamente, ¿qué es 1000 años? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El sentido común nos dice que es
Estos 1000 años a los que se está refiriendo son 1000 años literales. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y está hablando otra vez de estos 1000 años, como ustedes pueden ver. ¿Y qué significan? Pues son 1000 años literales, siguiendo la regla de oro. Cuando el sentido común tiene sentido, no busques otro sentido para que no pierda sentido. Cuando un luterano me dio su Biblia, decidí quedarme con ella para ver qué decía, solo por curiosidad. Y eso es lo que decía. Aparte de Apocalipsis 20, la frase aparece solo en otros dos pasajes, Salmo 94 y 2 de Pedro 3. Y estos pasajes hablan solo de la atemporalidad de Dios. Ninguna escritura habla del reinado de 1000 años de Cristo, ni de gobernar en Jerusalén. ¿De veras? ¿Cómo que no? Pero aquí dice que no. Están alegorizando y entonces están haciendo que la Biblia diga lo que no dice. El reino ahora. Satanás atado por 1000 años. Yo no sé ustedes, pero yo me he encontrado con en varias ocasiones con personas atados por demonios. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás está suelto, anda suelto y anda buscando a quien devorar. Eso es lo que dice la palabra. Si estamos en el reino ahora, no debería de haber guerras, ¿verdad? Isaías 2:4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué significa eso? Otra vez. Esto es lo que dice la palabra. Aquí, en esta tierra, en este momento, no hay paz. Hay guerras. Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, etcétera, etcétera. No estamos en paz. Si el reino fuera ahora, tendríamos paz, estaríamos viviendo en un mundo en paz. El reino ahora, la naturaleza no está en paz tampoco. Isaías 11:6-7 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Y qué significa esto? Pues es literalmente lo que dice, que el berrero y el león y la bestia dormirán juntos y andarán juntos. ¿Y qué significa? ¿Cuántos de ustedes llevarían a sus nietos allí al zoológico y les dirían a su nietecito, ve y acaricia a un león a ver qué pasa? Claro que no, ¿verdad? Pero aquí dice que en esos tiempos la vaca y la osa pasarán y sus crías se hincharán juntas y que el león como el buey comerá paja.
Y en Isaías 8, el 8 al 9, dice que el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Y qué significa esto? Bueno, seguimos la regla de oro. Y esto es exactamente así como dice la palabra. The absolute majority of the people I meet on the street have no idea. La mayoría de la gente que conozco en la calle no tiene idea del Señor. Están perdidos. Nosotros no estamos en el reino ahora, hermanos. And what I like to point out to people, all you have to do is watch National Geographic to realize. Todo lo que tenemos que hacer es mirar el canal de National Geographic. We are living in the kingdom now. Do you think a lion would eat its prey alive? ¿Ustedes creen que un león comería su presa como lo hace? Kingdom now? No, eso no sucedería así. I am an old man. I'm still younger El than reino ahora. but I'm an old Soy man. un hombre viejo. Todavía soy más joven que Ken, pero ya soy viejo. You see, I have discovered Los di- I consider myself to be old. Yo me Because considero Moses ser said viejo in porque Psalm 90 Moisés verse dijo en Salmos Days of our 90:10 lives are 70 que los years, días or de like nuestra in the edad King son James, 70 threescore and años 10. y si And en if los our más years of strength robustos are son 80 80 days, I'm años. over 70. Yo ya tengo más de 70. I am an old man. Ya soy un viejo. But you know, if I'm in the kingdom age, Isaiah 65:22, they Pero si shall estuviéramos not en el build reino another, ahora, they shall not plant Isaías another, 65:22 dice, for no as the days of edificarán the para que tree otro habite, shall my ni plantarán para soul que otro shall coma, the days of porque my según los people días de los and my árboles elect serán los shall días de mi long pueblo y enjoy mis the work of their escogidos hands. disfrutarán las obras de sus And manos. every time I go walking in the forest, I'm reminded Cuando we're not living in the camino millennial kingdom entre because los those trees are all older than me. árboles en un bosque, Hundreds me of years older acuerdo than me. que no But estamos if we en were el living in reino the ahora, kingdom, porque estos árboles son tan I would be viejos. as old as those trees. Cuando esté en el reino, voy a ser Israel tan viejo como means esos Israel, árboles. and the church means the church. En la I have a Biblia, problem with las people saying, cosas "Well, we want to be son Israel." como están escritas. You're the church. Por ejemplo, And hay when you otra. look at the Cuando la promises, Biblia habla de and how Israel, much habla de Israel. Christ Y cuando loves the habla de la church, iglesia, es I la find it iglesia. interesting that people Dios much ama a rather be Israel y Israel Dios than ama the a la church. iglesia, pero son cosas You know, the church is diferentes. the bride of Christ. La iglesia es la novia de Cristo. Israel is not. Israel no Why would es. I want to leave being the bride of Christ? If you're a Christian, you were Si eres baptized by the cristiano, Holy Spirit when you has received sido the Lord. bautizado con el Espíritu Indwelt Santo by the cuando Holy Spirit. recibiste el Espíritu Santo. My Jewish El friends are Espíritu not Santo indwelt by the habita Holy dentro de Spirit. ti. Why would I want to be ¿Por Israel qué when I'm indwelt with the Holy Spirit? querría yo ser Israel cuando el The Espíritu Bible Santo says vive dentro de the mí? church, La Biblia dice, Christians, la iglesia are priests and kings. son reyes That's y a present sacerdotes. reality. Y esa es una Why realidad would I want to presente. be Israel ¿Por qué yo querría ser when the Israel Bible says I'm a cuando la priest and a Biblia king? dice que yo ya soy un rey y un sacerdote? And when I got saved, the Y Holy cuando Spirit fui gave salvo, me el Espíritu gifts. Santo me dio If you're a dones. believer, Y si tú eres un you have been creyente, given gifts of the Holy Dios Spirit. te ha dado los dones del Espíritu You have Santo. those gifts. ¿Tú tienes esos But dones? my unsaved Jewish friends do not have the gifts of the Holy Spirit. Y yo les digo a mis So when I've been amigos given so israelitas, much in Christ, ustedes no tienen los dones del why would Espíritu I want to Santo. be Israel? ¿Por qué teniendo It tantas makes no cosas, sense. tantos dones en Cristo, Because the bride querría is yo precious. ser
in the eyes Israel, of the Lord. la novia es preciosa a los ojos del Now, there's Señor. an invitation, Ahora hay una invitación. and I mentioned this already. Yo ya les dije Something esto Jehovah antes. Witnesses need to be pointed out. But also, everyone in this room Los testigos de Jehová, needs pero to también understand todos John 3:3. los que estamos aquí debemos Jesus answered entender and said to him, lo que "Most dice assuredly I la say to you, palabra unless one is born again, cuando he dice, cannot see de the cierto, kingdom of God." de cierto les digo, a John menos 3:7, you must be born again. que no nazcan de nuevo, no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa ser, haber nacido de nuevo? The Authorized King James Bible, but the 1611 King James Bible, it has a footnote. La You're Biblia born dice from above. que cuando uno es nacido de nuevo, es I like nacido to de put lo it this alto. way. Quiero ponerlo de esta I was manera. born a child of Yo Adam and Eve. Nací I como un was hijo de born Adán y with Eva. Adam and Eve's nature. Nací con la naturaleza de Adán y When Eva. I received Jesus Cuando Christ as recibí my a Lord and Jesucristo Savior, I had a new como father. mi Señor y Salvador, No adquirí longer un a nuevo child of padre. Adam Ya and no soy Eve, I hijo de Adán y became a Eva. child of Ahora God. me convertí en un hijo de He Dios. nailed all my sins to the cross, and I Él bear 'em no more. clavó mis And he pecados en clothed me en with la the cruz righteousness of Jesus Christ. y We've me been talking vistió. about the kingdom of God. Me vistió con If su you have sangre, never been con su born again, you justicia. will not be. Si tú no has in the kingdom nacido of de God. nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. You face his divine wrath and judgment. The Bible says, La Biblia "Behold, dice, now is the acceptable time. he aquí, este es el tiempo Today aceptable. is the day of salvation." If there's someone here Hoy es el today día de la salvación. who's never been born again, who's never received Jesus Christ as their Lord and Savior, and the blessed Holy Spirit who was sent to convict El the world Espíritu of sin, Santo ha sido righteousness, and enviado judgment, para is convencernos. pulling upon your heartstrings El Señor and saying, "You ha must be born enviado su again." Espíritu If you have never been born para que nazcamos de nuevo. Si tú no has as the nacido de service nuevo, winds down, we will be ending with some worship singing. It'll be a time of prayer. yo los where we invito, will si be nunca han recibido up a at the Cristo en su front. There'll be some corazón, people at the si front, no han immediate nacido prayer de will be nuevo, here yo to los pray with you. invito a que pasen al But if you've frente. never given Queremos your orar por to the Lord ustedes si Jesus nunca han Christ, dado su corazón the a Lord is Jesucristo. pulling on your El heart. Señor tal vez está You poniendo en know tu you need to be corazón born again. el deseo Can I invite you de to come nacer up de nuevo. Quiero during the invitarte time of prayer? a que pases en we este might tiempo de oración Share with you how you can know for sure you're born again. y entonces have sabrás Eternal life. si realmente has nacido de and be able nuevo to experience al tener esa vida God's eterna kingdom. Not y al here pertenecer al in the reino de Dios. nasty here and now, No, but in the glorious no a future. no a un Thank you. reino de hoy Have a que great Sunday. no es el Bye-bye. reino de Dios, sino el reino verdadero.